En la penumbra del mundo operan grupos que prometen respuestas y ofrecen un sentido de pertenencia. Son las sectas, organizaciones cerradas que esconden, tras una fachada de espiritualidad o conocimiento, un núcleo de manipulación y control. Pero, ¿qué define a una secta como peligrosa? No se trata solo de compartir creencias diferentes, sino de la existencia de un sistema de coerción que anula la voluntad individual. Las sectas peligrosas se caracterizan por un liderazgo autoritario y mesiánico. Este líder, a menudo con rasgos narcisistas y manipuladores, exige obediencia absoluta. Otro rasgo distintivo es el aislamiento del grupo. Se busca separar a los miembros de su entorno social y familiar, cortando lazos con el mundo exterior. Este aislamiento facilita el control mental y la imposición de la doctrina del grupo. Finalmente, la manipulación es una herramienta fundamental. Se utilizan técnicas de persuasión coercitiva para reclutar nuevos miembros, mantenerlos bajo control y evitar la disidencia. El miedo, la culpa y la dependencia emocional son armas utilizadas para someter a sus seguidores. Las sectas no surgen en el vacío. Su proliferación está intrínsecamente ligada a factores sociales que actúan como caldo de cultivo para su desarrollo. La incertidumbre económica, la crisis de valores o la búsqueda de sentido en un mundo complejo son algunos de los elementos que las sectas explotan para captar adeptos. Ofrecen respuestas fáciles a problemas complejos, prometiendo seguridad, pertenencia y propósito a quienes se sienten perdidos o insatisfechos. Desde el punto de vista legal, la situación se torna compleja. La libertad religiosa, un derecho fundamental en las sociedades democráticas, puede servir de escudo protector para estos grupos. Definir legalmente qué es una secta y cuándo su actividad traspasa la línea de la legalidad resulta un desafío. La delgada línea que separa la libertad de culto de la vulneración de derechos fundamentales es un debate abierto en muchos países. Mientras la legislación no ofrezca respuestas claras, las sectas seguirán aprovechando las lagunas legales para operar en la sombra, captando a personas vulnerables y extendiendo su influencia. La historia está plagada de ejemplos de sectas peligrosas cuyos actos atroces han conmocionado al mundo. El Templo del Pueblo, liderado por Jim Jones, es un ejemplo escalofriante. En 1978, más de 900 personas, incluyendo niños, murieron en un suicidio masivo en Jonestown, Guyana. Otro caso estremecedor es el de la rama davidiana, liderada por David Koresh. El asedio de Waco en 1993, que culminó con la muerte de 76 miembros de la secta, puso de manifiesto la peligrosidad de estos grupos y la complejidad de la intervención policial. La Orden del Templo Solar, con sus rituales secretos y su fascinación por la muerte, también dejó una huella de horror. En 1994 y 1995, una serie de suicidios colectivos en Suiza y Francia conmocionaron a la opinión pública. Estos casos, aunque extremos, ilustran la capacidad de manipulación de las sectas y las devastadoras consecuencias para sus miembros. Son un recordatorio de la importancia de la prevención, la información y la acción legal para combatir este fenómeno. Las sectas no secuestran a sus miembros, los seducen. Utilizan tácticas de persuasión coercitiva para atraer a personas vulnerables y atraparlas en sus redes. El proceso de reclutamiento suele comenzar con una fase de seducción. Se ofrece al individuo atención, amistad y un sentido de pertenencia a un grupo selecto. Se explotan sus necesidades emocionales, espirituales o sociales. Una vez establecida la confianza, comienza la fase de aislamiento. Se anima al individuo a romper lazos con su familia y amigos, aislándolo de cualquier influencia externa que pueda cuestionar la doctrina del grupo. A medida que el individuo se integra, se intensifica la manipulación. Se utilizan técnicas de control mental para moldear su pensamiento, emociones y comportamiento. La culpa, el miedo, la humillación pública y la presión grupal son herramientas comunes para mantener la obediencia y la sumisión. Sección 5. El pastor y el rebaño. Psicología del líder sectario. En el corazón de una secta peligrosa se encuentra un líder carismático y autoritario. Su personalidad es clave para entender el funcionamiento del grupo.
Estos líderes suelen presentar rasgos narcisistas y megalómanos. Se perciben a sí mismos como seres especiales, elegidos por un poder superior, con derecho a controlar y manipular a los demás. Su capacidad de persuasión y seducción es excepcional. Saben conectar con las necesidades emocionales de sus seguidores y ofrecerles un sentido de propósito y pertenencia. No obstante, tras esa fachada de seguridad y sabiduría, se esconde una profunda necesidad de control y poder. Exigen obediencia absoluta y castigan cualquier tipo de disidencia o cuestionamiento. Para mantener su posición, recurren a la manipulación, la intimidación y, en casos extremos, a la violencia física o psicológica. Section 6. Heridas invisibles. Consecuencias para las víctimas de sectas. Abandonar una secta no significa escapar de su influencia. Las víctimas suelen arrastrar secuelas psicológicas y sociales que marcan sus vidas. El síndrome de Estocolmo, un mecanismo de defensa que lleva a la víctima a identificarse con su agresor, es común en estos casos. El miedo a las represalias, la dependencia emocional del líder o la culpa por haber sido engañado dificultan la ruptura con el grupo. Las víctimas también pueden sufrir estrés postraumático. La manipulación, el abuso emocional, la privación del sueño y la ruptura con su entorno generan un trauma profundo. Pesadillas, ansiedad, flashbacks y dificultades para confiar en los demás son algunos de los síntomas. La pérdida de identidad es otra consecuencia devastadora. La secta se apropia de la individualidad de la persona, anulando su capacidad crítica y su autonomía. Recuperar su propia voz y reconstruir su vida fuera del grupo es un proceso largo y complejo. Section 7. En busca de la verdad. Investigando las actividades de las sectas. Investigar las actividades de las sectas es una tarea compleja que requiere de métodos rigurosos y multidisciplinares. La investigación criminológica se convierte en una herramienta fundamental para desenmascarar sus prácticas y proteger a las víctimas. Los métodos cualitativos, como las entrevistas en profundidad a exmiembros o el análisis de documentos internos, permiten comprender el funcionamiento interno de la secta, sus mecanismos de reclutamiento y control. Por otro lado, los métodos cuantitativos, como las encuestas a gran escala o el análisis estadístico de datos, ofrecen una visión más amplia del alcance del fenómeno y sus características sociodemográficas. La combinación de ambos enfoques es esencial para obtener una imagen completa de la realidad de las sectas, identificar a sus víctimas y aportar pruebas sólidas para su persecución legal. Section 8. Desenmascarando el engaño. Cómo protegerse y ayudar a otros. La prevención y la concienciación son las mejores armas contra las sectas. Conocer sus tácticas de manipulación y los signos de alerta puede protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. Es fundamental fomentar el pensamiento crítico y la capacidad de cuestionar las verdades absolutas. Debemos desconfiar de las promesas fáciles, las soluciones mágicas y los grupos que exigen obediencia ciega. La educación en valores como la tolerancia, el respeto a la diversidad y la libertad individual también juega un papel fundamental. Si sospechamos que alguien cercano puede estar siendo captado por una secta, es importante mantener la comunicación abierta, mostrar nuestro apoyo incondicional y buscar ayuda profesional especializada. La labor de asociaciones y expertos en la materia es fundamental para guiar a las víctimas y sus familias en el proceso de salida y recuperación. Section 9. Esperanza, tras la oscuridad. Recursos para víctimas y familiares. Escapar de las garras de una secta es solo el primer paso. La recuperación es un proceso largo y doloroso que requiere apoyo profesional y emocional. Existen organizaciones especializadas en la atención a víctimas de sectas que ofrecen asesoramiento psicológico, legal y social. Estos recursos brindan un espacio seguro donde las víctimas pueden compartir sus experiencias, recibir terapia individual o grupal y reconstruir sus vidas. La familia y los amigos también juegan un papel crucial en el proceso de recuperación. Su apoyo, comprensión y paciencia son fundamentales para que la víctima se sienta segura y querida. Es importante recordar que la salida de una secta no es un fracaso personal, sino un acto de valentía.
Existen recursos disponibles para ayudar a las víctimas a sanar las heridas, recuperar su autonomía y construir un futuro libre de manipulación y control.